Romanos capítulo 6, el versículo 5, vamos a leer. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a leer hasta el versículo 13, entonces vamos a continuar. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros miembros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta el versículo 13 hemos leído el día de hoy. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Si comieron bien? ¿Si durmieron bien? ¿Descansaron bien? ¿Si se alimentaron de la palabra? Amén. Eh, Viendo esta palabra de acá, el versículo que empezamos a leer, el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, yo he compartido la palabra en que nuestro Señor Jesucristo nos dio una vida nueva, ¿cierto? Pero muchas personas viven en la vida antigua. Muchos viven en una vida antigua porque la vida antigua, ¿cuál era? Esclavos del pecado, siervos del pecado, ¿no? Pero verdaderamente Dios no quería que nosotros viviéramos con el pecado, sino Dios quería solucionar el problema del pecado. Entonces, ¿cómo solucionar el problema del pecado? Con Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos como algunas personas cuando arreglan la electricidad de una casa o de una empresa, eso es como un efecto dominó, ¿cierto? Usted prende un switch o un botón o un bombillo y el resto, toda la electricidad fluye, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en mi casa tenemos un switch de luz, ¿no? Donde sí hay varios switches, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero entre uno de esos, si yo lo bajo, si yo lo desactivo, por mucho que yo prenda la luz, no va a alumbrar la luz, porque no está pasando la corriente. Entonces, de la misma manera, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Siendo ese versículo, el versículo 12 dice, Romanos 5:12, así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la desobediencia de uno. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Justos delante de Dios, delante de las personas no. Entonces, viendo de esta manera, Adán, este hombre Adán, desde Adán para acá nosotros fuimos constituidos pecadores. Ah, pero es que a mí no me parece, no me gusta. Ah, por culpa de él. Pero Adán es como, ¿cómo lo digo yo? Aquí yo tengo una bolsa. Aquí en Colombia le decimos bolsa, no sé cómo le dicen ustedes en otro país. Si chuspa o le dicen, no sé,
le dicen bolso, no sé cómo le llamaron. Aquí donde ustedes van al súper, ¿cierto? Van al mercado y ahí les echan las cosas. O ustedes van a un supermercado de ropa y compran los calcetines, las medias, ¿no? Compran su ropa, como por ejemplo unos guantes, y aquí echan los guantes. O compran algo para la comida, para la cena, para cocinar, entonces lo echan acá. Entonces digamos que esta bolsa es Adán, ¿cierto? Y nosotros somos como unas pequeñas naranjas o unas pequeñas manzanas. Existen manzanas pequeñas, ¿no? Hay un dicho famoso que dice que una manzana podrida daña todo el canasto, daña toda la cesta, ¿no? No me acuerdo cómo dice. Entonces, imagínense que nosotros vamos comprando manzanas así, pero de repente una manzana está dañada y podrida y la echamos ahí, solamente porque en una parte se ve y es imperceptible, no se alcanza a ver, pero la echamos sin darnos cuenta. Entonces, ese dicho es muy cierto, ¿no? Una manzana podrida daña todas las demás, pudre el resto, ¿no? Entonces, cuando uno las mire, se da cuenta que el resto han sido contaminadas por esa manzana podrida. Entonces, nosotros en Adán es como esa bolsa, ¿no? Cuando entró el pecado, es decir, por decirlo de una manera, la manzana podrida, al entrar y juntarse con las demás manzanas, pudre el resto, pero están en el mismo costal, están en el mismo grupo, ¿cierto? Están en el mismo corral, por decirlo de una manera. Entonces, así dice la Biblia, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero uno podría pensar, pero ¿cómo así? Si solamente pecó Adán, ¿por qué dice que por cuanto todos pecaron? Así dice la Biblia, dice que todos pecaron, porque lo que Adán hizo, nosotros también lo hicimos. ¿Por qué? Porque el pecado es como una enfermedad, un virus, ¿cierto? El virus puede tener cualquier síntoma de cualquier cosa, tos, gripe o alguna enfermedad actual, no sé, que sea popular hoy en día y que tenga muchos contagiados, pero el virus da muchos síntomas. El virus da muchos síntomas, por ejemplo, da resfriado, da congestión, ¿cierto? Le impide respirar, la temperatura se eleva, sube, ¿cierto? Eh, Tiene como náuseas o tiene ganas de estornudar mucho, muchos mocos, algo. Muchas cosas que se le presentan. Lo mismo el pecado. El pecado es una enfermedad. Y ese pecado salen los síntomas, salen los frutos de tener ese virus llamado pecado, como es decir mentiras, como lo que es adulterar, codiciar, muchas cosas como no jurar su santo nombre en vano, como insensatez, soberbia, ¿cierto? Altivez, muchas cosas que son malas, ¿cierto? Que aparecen en la Biblia, pero no es porque nosotros lo hagamos, sino porque el pecado está en el corazón del hombre. Entonces, porque es un virus. La persona se puede tomar o hacer cualquier cosa para quitarse el resfriado, o quitarse la congestión, o de pronto porque siente muchos escalofríos y siente que su cuerpo tiembla, entonces quiere como aliviar esos dolores, pero si el virus sigue adentro de su sistema inmunológico o de su sistema de salud, si sigue en su sistema, por mucho que trate de tomar remedios, medicamentos, si no soluciona el problema de raíz, no se le puede quitar todo eso y vuelve. Por ejemplo, yo tengo tos o yo tengo gripa, ¿cierto? O tengo alguna enfermedad así que golpea muy fuerte, un virus o una enfermedad que golpea muy duro, muy fuerte, y me tira en cama como tres días o una semana, por muy fuerte que sea el virus, ¿no? La enfermedad. Pero si yo no soluciono el problema de raíz, los síntomas que yo vaya a traer, que yo tenga o a padecer por ese virus, por esa enfermedad, esos síntomas que se vayan a presentar, entre varios, así, entonces si no soluciono el problema de raíz, eso va a regresar otra vez, va a volver. Por eso muchas personas cuando van a muchas iglesias cristianas buscan solucionar el problema del pecado, buscan unirse con Dios, pero tratan por ejemplo, nosotros plantamos una semilla de manzana en la tierra y germina y crece, ¿cierto? Y salen los frutos, ¿cierto? Pero por mucho que nosotros querramos y decir, ay, yo no quería manzanas, o sea, yo planté esta semilla, pero yo no sabía, y yo la planté pensando que era uvas, o era peras, o era, no sé, naranjas. Pero mire, ahora después de una semana, 2 semanas, un mes, o sea, después de esperar un tiempo considerable, me está dando este árbol, me está dando manzanas. Pero yo no quería eso.
me parece, yo considero y me parece que no era lo correcto, que no era lo que realmente necesito. Entonces, ¿qué hace la persona? Corta las manzanas, los frutos, y los recolecta y los vende, los bota, los vende porque esa persona no quiere comer eso. Entonces dice, no, voy a esperar a que este árbol me dé naranjas, o este árbol me dé uvas, o me dé peras, pero que me dé lo que necesito. Pero por mucho de que intente esperar un tiempo, siempre le va a dar frutos, son las manzanas. Siempre le va a dar manzanas. Entonces, de la misma manera, muchos salen en busca de una iglesia cristiana evangélica o católica, protestante, como le llamen, pero si no le muestran a la persona cómo es delante de Dios, qué tan sucio es delante de Dios, cuál es la condición terrible que estamos nosotros delante de Dios, entonces no van a poder ver cuál es la raíz del problema para poder solucionar. Entonces verdaderamente la Biblia nos muestra nuestra verdadera condición, pero el Evangelio nos permite una gran esperanza, un gran gozo. El Evangelio a mí me ha cambiado. Yo he conocido muchas personas en la vida, pero cuando hay un antes y un después, ¿no? Cuando antes de conocer el Evangelio yo trataba a las personas de una manera, y ahora que conozco el Evangelio los trato de otra manera, más apacible, más tranquilo. Yo soy una persona que soy muy hiperactivo, ¿no? Soy una persona que como hace mucho relajo y no me tomo en serio las cosas, ¿no? Algunas cosas sí, algunas cosas no, porque simplemente o soy ingenuo, o porque no sé, o porque simplemente no le doy importancia, porque no he visto esa responsabilidad. Ah, fulano de tal le pasa esto y me está contando esto, pero ¿qué le puedo decir yo? Yo no le tengo nada que decir. ¿Qué le puedo decir yo? A mí no se me ocurre nada. Entonces, verdaderamente a la persona no le puedo dar la importancia a lo que esa persona quiere transmitir. La mejor forma de transmitir lo que tenemos en nuestro corazón o en nuestro ser es hablando. Porque si no habla, no puede solucionar. Por lo menos sentir que la otra persona lo está escuchando. Entonces, verdaderamente, después de conocer el Evangelio, ya como que me tomo el tiempo de escuchar a la persona, entender a la persona, apoyar a la persona, y si le puedo ayudar bien, si no, verdaderamente cualquier cosa estoy para apoyar a ese fulano, a esa fulana, al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, al vecino, bueno, aquí los jóvenes le dicen a la casi algo, o al casi nada, o le dicen al conocido, a su amigo o amiga del colegio, de la escuela también, a quien sea, a un conocido o conocida. Ya conociendo yo el Evangelio, mi corazón, mi vida cambia completamente. Yo era uno de los cristianos que le pedía perdón a Dios, pero no me daba cuenta cuál es la raíz del problema. ¿Por qué yo sentía la condenación del pecado? Y por mucho que yo me esfuerce para dejar de pecar, ¿por qué no se quita ese pecado? ¿Por qué no me puedo sentir libre, justo delante de Dios? No me puedo sentir santo delante de Dios. Entonces verdaderamente es antes y un después. Después de conocer el Evangelio ya me puedo dar cuenta ese versículo de la Biblia que es muy cierto. El justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque tiene muchas situaciones, muchas dificultades, muchas situaciones para doblar su corazón, para quebrantarlo. Doblar el corazón, ¿me hago entender? Vamos a mirar Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, viendo esta palabra de acá, por el Evangelio nosotros hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de ser pecadores a ser justos delante de Dios. Realmente nosotros no somos justos porque tenemos una vestimenta demasiado limpia, o porque tenemos cierto lenguaje, o porque manejamos cierto léxico, ¿cierto? Nosotros no somos justos porque de pronto, bueno, algunas mujeres, ¿cierto? Hemos visto que hay algunas mujeres que tienen un cabello largo y hermoso, tienen una falda larga. Uno pensaría, es cristiana, es hija de Dios. Pero nosotros no somos hijos de Dios por nuestra vestimenta, ni por nuestra forma de hablar, sino porque ¿a quién hemos creído? ¿Quién nos salvó? ¿Nosotros? ¿Nosotros nos hemos salvado o Cristo nos salvó? ¿Qué dice Tito capítulo 1, versículo 3? Dice que Cristo nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nosotros, incluyéndote a ti también, a ti. O sea, también la Biblia dice que Cristo o que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme, no teniendo en cuenta nuestras obras. Así dice la palabra. Pero muchas veces nosotros, por el engaño de la religión, por el engaño de las doctrinas evangélicas o católicas o protestantes o como le llamen, nos han enseñado todo lo contrario, que es por su capacidad, que es por su fuerza. Pero verdaderamente no es así. En el caso de David y Goliat, David era un muchacho, era como yo. O sea, yo qué puedo hacer para mantener una familia o para ayudar a alguien necesitado. Yo qué puedo hacer para, digamos, yo estoy casado con fulana de tal, con la hermana tal. Ay, estoy tan gozoso, tan feliz. Pero míreme, o sea, yo qué capacidad tengo para mantenerla a ella o para mantener, digamos, una fundación, o qué capacidad tengo yo para crear un huerfanatario, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Donde se reúnen los niños huérfanos. Un huerfanatario, ¿cómo se llama? No sé, como de dirigir un huérfano. ¿Me hago entender? Una institución de huérfanos. ¿Yo qué capacidad tengo para poder como tener un trabajo, tener un alto político, un estatus político, una postura política, un poder político para tener dinero y pagar a una institución o a lo que sea? ¿Qué poder tengo yo? Míreme, yo no tengo capacidad. Lo mismo que pasó con David y Goliat. David era un muchacho como yo, era débil, era jovencito, pero Goliat era grande, era fortachón, pero solamente como tirándole una piedra así, como una resortera así, le tiró y lo venció. Esa historia es muy preciosa porque podemos ver que ¿quién da la victoria? Dios. ¿Quién da las cosas? Dios. Yo me vi una historia de un video de TikTok que dice: ¿qué pasa si nosotros confiáramos 100% en Dios? Entonces relata una historia de un hombre que dirigía un huérfano, una institución de huérfanos, ¿cierto? Donde como que ponen en adopción a los niños, ¿cierto? Entonces, viendo este video, relata la historia de un señor de que dirigía un orfanato, no sé, si se dice así se pronuncia, orfanato, y él no le pidió ayuda a nadie. Entonces el video dice de la siguiente manera: ¿qué pasa si nosotros confiamos 100% en Dios? Entonces esa persona que dirigía este orfanato, estos niños pues no tenían padres ni madres, nada. Pero esta persona, este hombre, no pedía ayuda al Estado, no pedía ayuda a ninguna persona, no recurría a ninguna ayuda humana, no recurría a nada. Pero aún así, aunque los niños sentían hambre, Dios proveía la comida. Un día, orando, aunque no tenían hambre, oraban con este hombre, dirigía, ¿cierto? Y diría: vamos a orar. Y oraban por la comida, como si ya tuvieran la comida, pero en realidad todavía no la tienen. Pero orando, al día siguiente llegó un señor que era un panadero y dijo: yo no sé, es que yo no pude dormir y ahora perdí la venta de estos panes y no sé qué hacer. Algo así pasó y yo no sé qué hacer. Lo único que se me ocurrió es venir y dejarle estos panes a ustedes, porque ¿qué hago con esto? Entonces él lo aceptó y le dio a cada uno de comer. El que dirigía el orfanato dirigía a cada uno, le daba su pan para que coma, para que no aguante hambre. Y así seguía y seguía. Y estos niños no perecían de hambre, no eran flacos, desnutridos, su ropa era limpia. Todo estaba como si les estuvieran suministrando dinero, pero no es así. Era que Dios sostenía ese orfanato, Dios sostenía a los niños. Entonces, de la misma manera, nosotros pensamos: ¿cómo sería nuestra vida si nosotros 100% confiáramos en Dios? Entonces dice, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. La Biblia dice que nosotros no veremos la muerte. Los que hemos creído en Cristo, no veremos la muerte. Experimentamos la muerte espiritual, pero el nuevo nacimiento, estando vivos en este mundo, en esta carne, el nuevo nacimiento es pasar de muerte a vida. Pasar de vernos en Adán a vernos en Cristo. ¿Cómo Dios nos ve? ¿En Adán o en Cristo? ¿Cómo tú te ves?
en Adán como pecador, o te ves como Cristo, como justo, santo y perfecto, o perfecta, santa, hija de Dios, perfecta. ¿Cómo te ves delante de Dios? O te ves delante de Dios como Adán, pecador, pecadora. Entonces, viendo de esta manera, dice, por lo cual ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Jesucristo nos sacó a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Entonces, viendo de esta manera, el Evangelio es muy precioso, porque el Evangelio nos da la salvación. El Evangelio, creer en el Evangelio, que Cristo limpió nuestros pecados, nos hace pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es pasar de un lado a otro, ¿cierto? Como un día que Jesucristo estaba con sus discípulos y Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Entonces, verdaderamente con este versículo podemos ver que ese regalo tan precioso que es la salvación, el Evangelio, ese regalo que es la salvación, porque es un regalo, un don de Dios, ese regalo que Dios nos da, la salvación que Dios nos ha dado, ese Jesucristo que Dios nos ha dado, ese Evangelio que Dios nos ha dado, no puede ser quitado. No podemos perder la salvación. Vamos a mirar, vamos a regresar a Romanos. Creo que me pasé el tiempo. Romanos capítulo 6, versículo 13 al 23 lo vamos a leer. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, verdaderamente nosotros, por causa del pecado, ¿cómo estamos? ¿Vivos espiritualmente o muertos espiritualmente? Dios dijo, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, de ahí para acá, hasta hoy en día, ¿tú cómo estás? Sinceramente, sin alardear, sin mofar, sin gloriarte o justificarte a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo estás? ¿En Cristo o estás en Adán? En Adán, pecador, pecadora. En Cristo, justo, santo y perfecto. Justa, santa y perfecta hija de Dios o hijo de Dios. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Delante de las personas no. Porque hay personas que se visten con una falda muy larga, con un pelo muy bonito y que tienen una carterita, o que hombres que utilizan un traje muy caro con corbata y camisa y ta. Hombres que tienen una vestimenta muy impecable, ¿cierto? Pero ¿cómo está dentro de su corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo están ellos? ¿Tienen pecado o no? ¿De qué le sirve a una persona ir a la iglesia si no ha recibido la salvación? Si no es santificado por el sacrificio de Jesucristo. Si esa persona no ha creído. Solamente dice que cree. De dientes para afuera, pero de dientes para adentro nada que ver. Porque es necesario que para esa persona sufra una situación para que su corazón se doblegue. Para que deje el engaño de la religión. De creer que está haciendo algo o dejar de hacer algo para. Es que yo estoy haciendo esto para. O estoy dejando de hacer aquello para ser salvo o ser salva, hija de Dios o hijo de Dios santo. Es que estoy haciendo esto para ser santo o para ser santa. El engaño de las religiones es que hacen obras o cosas para justificarse a sí mismo, no por la obra de Cristo, pero lo hacen con el fin de procurar entrar. No porque ya entraron, no porque ya se dieron cuenta que entraron, sino porque creen a su modo de entender de que van a entrar, están procurando entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Querer ir al cielo, como las aves, los pájaros quieren volar al cielo. Si un pájaro, si un ave no se le enseña a volar, aunque tenga las herramientas para volar, si no sabe utilizar, aunque quiera y tenga el deseo, el anhelo en su corazón, en su ser de volar, no puede volar el pajarito, el ave, no puede volar porque no sabe, no conoce y se la pasa caminando y caminando y caminando, ¿cierto? Con sus paticas así, pa. Por eso a un ave, a un pajarito, desde que está el nido, la madre le enseña a volar, le enseña a despegar. Por eso la iglesia a nosotros nos enseña a volar, a despegar, a vivir por fe, ¿cierto? Tener la vida de creencia. Pero las iglesias, la mayoría de iglesias cristianas son como que le enseñan a los pajaritos, a las aves,
aunque quieran volar, pero no pueden volar porque no les han enseñado a volar. Es decir, el objetivo es ir al cielo, ser salvo, pero no les enseñan a utilizar sus alas, por decirlo de una manera, ¿cierto? De una manera metafóricamente, ¿no? Un ejemplo, una metáfora, ¿no? Entonces dice el versículo 14 de Romanos capítulo 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Están bajo la gracia. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Muchos viven trabajados, esforzándose por cumplir mandamientos, pero no saben que Jesucristo lo hizo todo. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero muchas personas le dicen, no, Señor, usted quédese ahí, yo trabajo, yo me esfuerzo, porque usted me acepte delante de Dios, Señor Jesucristo, para que tú me aceptes, pero usted no trabaje. Yo tengo que trabajar. Entonces no están dejando que sea el reposo, el descanso que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Obediencia para justicia. La Biblia dice, bueno, eso lo vamos a mirar más adelante, pero algunos obedecen al pecado porque están en la carne, ¿cierto? Pero ¿cuál es esa carne? Nuestros pensamientos. Prefieren hacerle caso a sus pensamientos diciendo, bueno, a mí me parece. Es que a mí me parece que yo no debo hacer tal cosa. Es que a mí me parece que yo no debo hacer aquello. Pero no está considerando la palabra de Dios. La palabra de Dios no la podemos leer con nuestro propio pensamiento porque le estaríamos añadiendo, le estaríamos agregando nuestra propia interpretación. Entonces verdaderamente es necesario escuchar la palabra, como estamos haciendo ahorita, ¿no? Escuchar la palabra. Disponer nuestro corazón, nuestro ser para escuchar. No tapar así, sino escuchar la palabra. Entonces verdaderamente dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel al que obedecéis, sea del pecado para muerte? Por un solo pecado el alma se condena. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque Adán, ¿cuál es la definición del pecado? Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, en el caso de Adán, ¿por qué entró el pecado en Adán? Porque dudó, no tuvo confianza en la palabra de Dios, sino desconfió de lo que Dios dijo en su palabra, lo que Dios le había dicho. Entonces, por desconfiar, por dudar, el pecado entró en el mundo. Entonces verdaderamente es por incredulidad, porque Adán, eso no aparece en la Biblia, pero puso a dudar si lo que dijo Dios era verdad o era mentira. Por eso algunas personas cuando escuchan el Evangelio, ¿cómo así que mi pecado es perdonado? ¿No es que yo todavía me tengo que esforzar para no pecar? Entonces esta persona en su corazón se levanta una resistencia, se levanta un choque, se levanta en su ser, en su corazón, dentro de sí mismo o sí misma se levanta una pelea interna, un conflicto interno, un choque. Entonces, esta persona, si cree más a su pensamiento y no le cree a lo que está escrito en la Biblia, esa persona está pecando, porque aunque Dios diga que su pecado ya es perdonado, prefiere vivir creyéndole a su pensamiento, a su carne. Prefiere vivir creyéndole a lo que su propio punto de vista le diga. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, viendo de esta manera, vamos a continuar. Versículo 17 de Romanos capítulo 6. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina al cual fuisteis entregados. Amén. Fuisteis entregados a servir al pecado. Estaban ustedes, todos nosotros estábamos en Adán, pero pasamos a Cristo. Pero nosotros hemos sido entregados en Adán, en Adán, ¿cierto? Sirviendo al diablo, siendo siervos del diablo, sirviendo al pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿quién es el padre del pecado? Satanás, el diablo. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al cual fuisteis entregados.
Éramos esclavos del pecado, pero ahora fuimos entregados por amor. Fuimos entregados ¿a qué? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al cual fuisteis entregados, versículo 18, y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Siendo libertados del pecado. Le hago una pregunta a la persona que está escuchando esto. ¿Usted es pecador o justo? ¿Usted es pecadora o santa o justa, perfecta delante de Dios? ¿Cómo eres tú? Sinceramente, ¿cómo eres? Porque dice, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, no siervos del pecado. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia, perdón, para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces vamos a seguir leyendo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Éramos libres de la ley. Nosotros éramos libres de la justicia de Dios. No teníamos la justicia de Dios, pero éramos esclavos del pecado. Entonces, estábamos libres a la presencia de Dios, a lo que Dios nos quiere dar, a la justicia de Dios, a la santidad de Dios. Estábamos apartados, éramos libres, pero éramos esclavos del pecado. Pero ahora, ¿qué dice? Nosotros somos libres del pecado, de la condenación del pecado, para ser esclavos de la justicia, siervos de la justicia. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. También dice en ese mismo capítulo de Hebreos capítulo 10 que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Con una sola ofrenda e irrepetible. Es decir, no se puede repetir otra vez. Irrepetible. Una sola ofrenda. ¿La ofrenda de qué? ¿Una ofrenda de qué? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo fue ofrecida una sola vez para darnos eterna redención. Amén. Entonces dice, pero ahora habéis sido libertados del pecado y siervos y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces verdaderamente la palabra de Dios es tan maravillosa y tan buena que nos ha permitido saber qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Pero muchas veces nosotros le hacemos caso a nuestro pensamiento. Hay muchas personas que tienen muchas historias en la cabeza, muchos números, muchas letras en la cabeza, pero no ha bajado al corazón. No ha podido fructificar, no ha podido crecer esa palabra que tanto ha estudiado, que tanto le han predicado y que hasta hoy se ha dado cuenta y no sabe esto. Vamos a mirar 2 de Tesalonicenses. Vamos a mirar 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 hasta el 12. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Amén. Hasta el versículo 12 vamos a leer. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, viendo esta palabra que dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas personas al escuchar el Evangelio pueden decir, no, yo voy a seguir siendo y nunca voy a dejar de ser, hasta que yo me muera voy a seguir siendo, porque yo inevitablemente voy a pecar. Y es cierto, nosotros vamos a volver a pecar, pero esta persona se rehúsa a creer en el Evangelio, se rehúsa a que Dios ya lo llamó justo. Dios está diciendo en su palabra que a esta persona lo está llamando santo, lo está llamando justo. No lo está llamando una persona, sino Dios mismo nos está diciendo que somos santos, justos y perfectos. Que Dios oye la oración de los justos. Pero esa persona que se rehúsa, que no quiere creer, que no le parece, no está de acuerdo, no le gusta, entonces, ¿qué dice? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, excluidos, apartados. Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de la presencia de Dios. Y ahí se van a quedar. No pueden pasar de Romanos 3:23 a Romanos 3, versículo 24. No pueden pasar ahí. Porque, como dice el versículo, no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Es decir, incrédulos totalmente. No creyeron. Se rehusaron a creer. Pisotearon la sangre de Cristo diciendo, no, a mí no me gusta. Yo no voy a creer en eso. A mí no me parece. Yo no voy a... En eso sí no estoy de acuerdo en lo que usted me está diciendo. Entonces, en eso no. En eso sí no voy a creer. Entonces verdaderamente esa persona tiene condena de eterna perdición. Amén. Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a mirar. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, Dios nos dará, el Señor Jesucristo nos dará un cuerpo celestial, un cuerpo no de carne y hueso, un cuerpo espiritual. Versículo 3, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Más claro no hay canta un gallo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Si una persona se dice ser cristiano, es porque está en Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Voy a volver a leer, por si de pronto esta palabra ojalá les llegue, como esa semilla, ¿no? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se han manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a mirar Hechos capítulo 15. Mirando esta palabra de acá, verdaderamente dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿nosotros tenemos pecado? ¿Será que Jesucristo quitó o no ha quitado todavía el pecado? ¿Será que Jesucristo quitó el pecado parcial? Es decir, una parte la quitó y otra parte la dejó, para decir, bueno, ahora les dejo esto de tarea. Yo ya quité esta parte, ahora ustedes hagan esta. Les dejo este encargo. No, ¿cierto? Entonces vamos a mirar Hechos capítulo 15, el versículo 8. Porque verdaderamente nosotros confiamos en que Dios nos ha librado del pecado. Pero muchas personas, o nosotros al principio, nos habíamos rehusado a creer en Dios. Porque nos hacía más fácil decir, pero es que si yo hago tal cosa, no estoy pecando. Es que si yo no hago tal cosa, no estaría pecando.
¿No estaría yo desagradando a Dios, pecando? Sí, tienes razón. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no importa que diga nuestros pensamientos, no importa que diga sus pensamientos, créale a la palabra. Hechos capítulo 15, versículo 8 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Hasta ahí. Dios nos conoce. Dios sabe cómo no somos nosotros. Dios sabe cómo es nuestro carácter. Algunos somos egocéntricos, ególatras, no sé, espontáneos. Otros somos eh, mala clase. Muchas personas tienen diferente tipo de carácter, ¿no? Yo tengo mi carácter, tú tienes tu carácter, tu forma de ser, otro tiene otra forma de ser, otra tiene otra forma de comportarse, su forma de ser cada uno. Pero aún así Dios nos amó, Dios nos salvó, ¿cierto? Dios nos dio la salvación, Dios nos dio a Jesucristo, Dios nos dio el Evangelio que nos ha dado. Amén. Entonces, ¿qué dice? Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios y que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Pero ¿qué dice? ¿Cómo un corazón puede ser limpiado? Por la fe. ¿La fe en qué? En el Evangelio, en la palabra de Dios. ¿En sus pensamientos? No. Entonces, ¿qué dice esta palabra de acá? Dice, y Dios conociendo los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Nosotros, ¿cómo podemos ser bienaventurados? Los de limpio corazón, como dice Mateo capítulo 5, versículo 8, por la fe. Dios limpia nuestros corazones con su palabra, leyendo la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si tú creyeras en la palabra de Dios 100%? Vamos a mirar esa palabra tan bella que nos dejó Dios y que nos ha dado. Vamos a mirar Romanos capítulo 6, el versículo 5, solamente un versículo. Nosotros al principio leímos Romanos capítulo 6, el versículo 5 hasta el 13, pero vamos a leer solamente un versículo. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero si retrocedemos una página y miramos Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, dice en Romanos capítulo 6 que así como nosotros morimos con Él, así seremos en su resurrección, ¿cierto? Lo leímos al principio, ¿no? Pero vamos a mirar Romanos capítulo 4, versículo 25. Ahí nos enseñan ese versículo por qué resucitó, para qué. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así dice la palabra. Así está escrita. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Las transgresiones mías, las transgresiones, los pecados, las maldades tuyas y mías, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación. Amén. Entonces, verdaderamente nosotros, ¿en dónde estamos? Nosotros, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en Adán, pecadores, o estamos en Cristo, en Dios, como justos, santos y perfectos? ¿Cómo estamos? ¿Todavía en Adán? Conociendo la palabra de Dios, ¿qué vino a hacer Jesucristo en este mundo? ¿Y todavía estamos en Adán? ¿En la potestad de Satanás? ¿En la potestad del diablo? Por decirlo de una manera. No es que Adán sea el diablo, sino que, por decirlo de una manera, como para explicarlo de una mejor forma. ¿Estamos en la potestad del diablo? ¿Somos siervos de Satanás? Es decir, pecadores, o somos siervos de la justicia, siervos de Dios, es decir, justos, santos y perfectos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Delante de las personas no, delante de la sociedad no. Yo estoy diciendo, delante de Dios, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás delante de Dios? ¿Como justo, justa o como pecador, pecadora? Vamos a orar. Muchísimas gracias por haber escuchado la palabra el día de hoy. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por este maravilloso día, te damos gracias porque me has dado la oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Verdaderamente nosotros por Jesucristo tenemos todas las cosas. Nosotros delante de Dios no valemos nada, pero por Jesucristo estar en nosotros tenemos gran tesoro, gran felicidad, gran gozo y gran amor. Porque tú nos amas, Dios, porque tú ves a Jesucristo en nosotros. El que no tiene a Jesucristo se presenta a sí mismo y con pecado Dios lo va a apartar, Dios lo va a menospreciar porque tiene pecado. Pero si no se presenta con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Si esa persona no se presenta con la sangre de Cristo, que nos purificó de nuestros pecados, si la persona se presenta con eso, Dios nos ama y nos quiere tanto, porque Dios reconcilió todas las cosas en Cristo, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Que el que cree no es condenado, y el que no ha creído ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por incredulidad. La definición del pecado, ¿qué es el pecado? No creer en la palabra de Dios, no creer en lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ama, pero ese amor, muchos hoy en día no le están correspondiendo a Dios. Es un amor no correspondido, pero aún así Dios nos amó, nos ama tanto, que Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Hace más de 2000 años atrás Jesucristo murió por nuestros pecados. No fue ahorita, hace 2000 años atrás, hace muchos años atrás, hace 2000 años atrás, Jesucristo nos demostró su amor. Murió por nuestros pecados para nosotros ser siervos de Dios, no de Satanás, esclavos del pecado. Es que yo soy pecador porque todos los días peco. No, sino siervos de la justicia. Padre, te damos gracias verdaderamente y espero que muchas personas puedan creer en esta maravillosa palabra de esperanza que se compartió el día de hoy. Padre, Padre Celestial, te doy muchas gracias porque estoy contento, estoy con gozo, estoy contento, feliz por predicar esta maravillosa palabra. Padre, te damos gracias, haz que todo lo que sea necesario para que las personas regresen a la Escritura, para que más personas regresen al Evangelio, regresen a tu palabra y que ellos sirvan al Evangelio, sirvan a la iglesia, verdaderamente, no a una religión, sino que sirvan a Dios y que ellos puedan pasar de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz, la potestad del diablo de Satanás a la potestad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Permite cualquier situación, por difícil que sea, cualquier dificultad, para que su corazón sea contrito y humillado ante la palabra tuya, Dios. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Bendice a todos, bendice a las personas que están escuchando esto por primera vez. Bendice a los hermanos, a las hermanas. Bendice a todos. Padre, te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados por haberme acompañado. Y para los que escuchan por primera vez, esta transmisión va a ser resubida al canal, ¿cierto? Entonces, para que lo puedan volver a ver. Entonces, tenga paciencia. Tenga paciencia, cuando sea el momento lo subo. Entonces, muchísimas gracias y espero que esta palabra esté en su corazón y que esta palabra pueda germinar, pueda crecer en su corazón. Es esa semilla, esa palabra de Dios que es esa semilla, al caer en sus corazones, en su ser, esa palabra dentro de ustedes mismos puedan meditarla y esa palabra con el tiempo crezca, ¿cierto? Germine, dé fruto. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿sí me hago entender? Amén. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado. Sin más preámbulos, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.